Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre la importancia, ¿verdad?, de cómo hablar asertivamente. La diferencia entre hablar y comunicar. Este podcast, que estaba ya preparado desde hace ya 2 semanas, pues hoy, curiosamente, hablando con Rodrigo, te dedico este podcast para ti. Pues hablando con un usuario del canal, que además hemos hablado hoy por teléfono, pues hemos hablado, ¿no?, de la importancia, ya al final de nuestra conversación, de la importancia de la asertividad. Y entonces, pues, antes de colgar, él me ha dicho, es importante, debo mejorar la asertividad, pero lo ha dicho él solo, me lo ha dicho él solito, y entonces pues yo he pensado, pues yo que tengo preparado este podcast, que es súper importante, pues lo voy a adelantar en el cronograma de los podcasts que tengo preparado para vosotras y vosotros. Y entonces, pues para Rodrigo y para todos y todas vosotras, esta pequeña píldora educativa donde vamos a analizar la importancia de la comunicación asertiva. Él se ha dado cuenta y él me ha dicho, necesito hablar con Bárbara más asertivamente. Me he dado cuenta que yo ante el narcisista o la narcisista, en este caso, ¿no?, las personas más tóxicas que tiene a su alrededor, pues él mismo, charlando conmigo, me ha dicho, oye, pues debo mejorar esto. Y digo yo, pues mira, yo no en realidad, no sé, no me acuerdo exactamente qué le he contestado, pero es que era suficiente con que él conectara con esa necesidad. Y digo, pues tú, eso sí creo que sí se lo he dicho, habla como yo, habla con propiedad. Pero sobre todo, la propiedad viene, el hablar así, viene de la convicción después del análisis y de la síntesis. O sea, no es fingido, nace. Así que él se ha dado cuenta que ahora él habla con otra propiedad, porque me ha encantado la conversación que hemos tenido, la capacidad de resiliencia y de inteligencia emocional de Rodrigo, y bueno, a mí me ha dejado sin palabras, ¿de acuerdo? La capacidad que tiene de inteligencia y de memoria y de hablar exactamente con la propiedad con la que hablo yo, él, gracias a todas sus lecturas y de estudiar este tema en profundidad y de haber tenido las experiencias con la gente muy tóxica. Y él se ha dado cuenta que puede mejorar eso. Y entonces yo me he puesto muy contenta, estoy súper contenta. Así que para él, este podcast, y para todos vosotros también, pero para él en especial. Y sé que le va a hacer ilusión, sobre todo porque es una persona que es muy fuerte. Y entonces, pues, vamos a hablar, Rodrigo, de la importancia de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad fundamental en las relaciones e interacciones humanas, ya que te permite expresar ideas, necesidades, sentimientos, emociones de manera clara y respetuosa, que es el matiz. Normalmente la gente dice, es que yo hablo claro. Bueno, ¿hablas claro y respetuosamente o solo eres grosero? Porque claro, si tú a una persona que tiene una manchita en la blusa le dices, que no veas el pedazo de mancha que se te acaba de caer a la camisa. Y entonces tu amigo en el trabajo te va a decir, anda hijo, pues podría haber sido un poquito más discreto, que me ha mirado toda la oficina. Que tengo solamente una mancha de yo qué sé, de 10 milímetros, ¿no? De 5 milímetros, a ver, no te pases. Es una mota, ¿vale? Pero bueno, es para que veáis la dimensión de la comunicación. Y hablar asertivamente, pues es una habilidad que precisamente los narcisistas y las narcisistas quieren apagar de ti, quieren avergonzarte. ¿Por qué? Porque como atacan tu inseguridad y tu duda, pues claro, una mujer que duda no puede expresarse con propiedad. Una persona que duda no puede transmitir claridad porque no la tiene dentro. Pero en el momento que tú tienes dentro la claridad a que tú no dudas cuando hablas
Oye, ¿cómo te llamas? Y tú dices, me llamo Juan López, me llamo Rodrigo, me llamo José Manuel, ¿no? Me llamo Paola, no, eso, me llamo Fe, no, me llamo Flor, no, no, eso no dudas, en absoluto. Pues como no dudas, de eso se trata, de que ante los narcisistas ya los veas como niños pequeños de 3 años, con muy poca madurez, son niños además con muy poco cariño, niños que sean hombres, adultos, que se han quedado en su etapa de niño inmaduro, de la edad de entre 3 y 5 años, y no esperas más de ellos, ¿eh? No hay nada más. Entonces la comunicación asertiva con ellos primero te da claridad mental a ti, te ayuda a aclarar tus pensamientos y después a expresarte y a decir claramente, mira, no puedo, no me apetece, no gracias, y no tener miedo a lo que vaya a pensar, a lo que vaya a decir y a las consecuencias de tu no. Porque precisamente eso es un miedo que tú tienes como creencia limitante, porque cuando le dices que no, no pasa absolutamente nada. Le has dicho que no y te has quedado libre, liberada y liberado. Claro, hablar asertivamente no es solamente decir que no, también es decir que sí, y también es saber pedir lo que una quiere, saber decidir por una misma y expresarlo. Hablar asertivamente implica transmitir un mensaje de manera directa, honesta y sin agresividad. Puede ser emocional. Puedes incluso emocionar como el teatro, emocionar como el teatro, pero no eres agresiva. Al contrario, eres muy educada, altamente educada. Es una comunicación educada, pero donde tú no vas a dejar pasar ni media. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres comunicar. Que te llamas Bárbara, que te llamas Bárbara Logan o que te llamas María González. Pues ya está, pues yo me llamo María González. Ah, vale, pues ya está. A que tú no dices, no, me llamo María y titubeas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y el narcisista que aprovecha que tú titubeas, pues entonces se ríe de ti, te avergüenza, haciéndote pensar que se va a reír de ti todo el mundo. Es que es una maldad horrible. Pero a ti te da igual, porque tú dices, si es que es una persona muy insegura, ¿qué va a salir de esa persona? Pues maldad. ¿Qué va a salir? Comentario tóxico. ¿Qué va a salir? Pues el escorpión, ¿de acuerdo? Va a salir el aguijón del escorpión y el aguijón de la abeja. Es que no va a salir otra cosa, va a picarte. Entonces, aquí te voy a dar unas pequeñitas claves y exploramos la estructura y la importancia de la comunicación asertiva, pero muy sencillitamente, ¿vale? Hoy lo vamos a ver muy sencillamente y muy escuetamente la diferencia y la distinción clave entre hablar y comunicar. Bárbara, ¿qué es hablar? Bárbara, ¿qué es comunicar? Pues muy simple. Primero, las bases de las relaciones saludables. La introducción. Vamos a hablar de las bases de las relaciones saludables. Hombre, la base es una buena comunicación. En una pareja donde un marido recibe la ley del silencio por parte de su mujer, como modo de manipulación para que haga lo que ella quiere, pues claro, la base de la relación no está saludable, ¿vale? Porque se necesita un diálogo. La comunicación asertiva es la base de las relaciones saludables, tanto personales como profesionales, donde tú le dices, mira, no puedo porque tengo que llevar a mis hijos a la comunión de una amiga. No, ese día el domingo no puedo porque ya tengo plan y no puedo. Y entonces esa persona pues se puede molestar, puede fastidiarse o lo que sea, pero si eres educada y se lo has dicho con tiempo, no juegas con el tiempo de nadie, no hay ningún problema. Exprésate, practícalo, esto es como un gimnasio. Hablar con propiedad, hablar con sentido de causa. Eso sí, te recomiendo que tengas unos valores y unos principios que acompañen a tu expresión, porque cuando tú tienes unos principios y unos valores, entonces la expresión es más concreta, más clara, más directa y más verdadera, porque hablan los principios por delante de ti. No es tu voz, tu palabra y las palabras que empleas, no importa la cultura que tengas. Una persona con palabra de honor es una persona con palabra de honor. Da igual que tenga carrera que no tenga carrera universitaria. Da igual que se dedique a la agricultura, que se dedique a la fontanería, que se dedique a lo que se dedique.
que sea juez. Si tiene palabra de honor, pues eso es un lenguaje universal que entiende un chino, un árabe, un negrito, es que lo entiende todo Dios. Un americano, un europeo, un senegalés. La palabra de honor, la honestidad en el trato. Que la palabra sea el contrato dado. Bueno, pues como decimos, la comunicación asertiva es la base de cualquier relación saludable, de cualquier relación de pareja. Y entonces consiste en la habilidad para expresar opiniones, deseos de manera firme y respetuosa, fomentando un entendimiento mutuo. Porque, a ver, no se trata de escucharme yo a mí misma y decir, uy, es que estoy hablando asertivamente. Y entonces tú estás ahora hablando con tu marido y le dices, uy, mira, me acabo de dar cuenta que estoy hablando asertivamente. No, no se trata de eso. La asertividad se emplea de manera respetuosa para el entendimiento mutuo, para fomentar la conexión entre las personas. Cuanto mejor comunicas, la persona más te presta atención. Es así. Por eso con los narcisistas, tarde o temprano tú vas a desconectar. Porque esta persona no se expresa. Esta persona además expresa mentiras. Claro, las 5, 10, 20, 40 primeras mentiras que te pillan desprevenida, pues no, ni siquiera te vas a dar cuenta de ellas. Porque lo que menos esperas es que tu amiga tóxica o tu marido te esté engañando y te esté mintiendo. Pero vamos a pensar desde la lógica y la reflexión que tú precisamente estás en este podcast porque has reflexionado mucho y porque eres inteligente y dices, bueno, teniendo en cuenta que esta mujer engaña a todo el mundo o este hombre no es muy claro, no sé mucho de su vida, en realidad todo lo tiene oculto, me tengo que enterar de su vida por lo que me cuentan los familiares y lo que me cuenta la gente externa que la conoce, fíjate, va de amiga mía y a lo mejor pues me entero de todo, pero por boca ajena, no por ella, ¿no? Entonces tú dices, pues esa no es mi amiga, o esa amiga no me interesa, o con esa amiga, ¿cómo lo toreo? ¿Cómo lo hago? Pues siendo asertiva y sobre todo apartarte de esa chica ya la tienes como a cuarto y quinto lugar, pero bueno, pues ¿cómo? Pues los elementos clave de la comunicación asertiva con tu pareja o con tu amiga tóxica, pues es claridad, respeto, honestidad y empatía. Y me dices, Bárbara, si parecen muy simples y muy fáciles, ¿no? Pues claro, es que esos son los elementos claves de la comunicación asertiva y lo más inteligente es ver que además es que le pones amor a la comunicación. No es una comunicación monocorde, una comunicación pues monocorde, o sea, que siempre tiene el mismo tono, aburrida, no. Y además es una comunicación a la que le has puesto amor. ¿Y qué tipo de amor le pones? Pues fíjate, la claridad, el respeto, la honestidad y la empatía. Cuando tú quieres enamorar genuinamente a un hombre que te gusta, y nosotros no nos estamos refiriendo a una relación tóxica donde empleas el ego y el juego del poder del podcast anterior, sino nosotros hablamos en los lenguajes para que te suene el libro de los 5 lenguajes del amor, pues nosotros estamos hablando para que te agarres a esas bases de los 5 lenguajes del amor. La palabra, el afecto, el abrazo, el contacto, la ayuda de servicio, la empatía, el ponerte en lugar de la otra persona, tanto en su daño como en su felicidad, y aportarle todo lo que tú puedas y esté en tu mano. Y claro, esos son los elementos claves de la comunicación asertiva, la claridad, el respeto, honestidad y empatía, que son los mismos del amor. Por eso, cuando tú ves una persona en YouTube, o cuando tú ves una persona dando una conferencia, o cuando ves a alguien de Harvard dando una conferencia, o de Princeton, o de Columbia, o de una universidad prestigiosa, o de los mismos jesuitas de aquí del Palo, ¿de acuerdo? De mi colegio. Pues a ver, en el grupo de oratoria, ¿verdad? Yo es que siempre he sido una amante de la palabra en todas sus manifestaciones. Me da igual que sea de una canción, que sea el cine, que sea un poema, que sea la novela, que sea una palabra hablada, que sea voz.
Que sea doblaje, da igual. Me encanta el mensaje y la palabra, ¿verdad? Es un arte. Todo esto es el arte de la palabra. El arte de convencer, el arte de la oratoria, la retórica y el arte de la literatura, el arte de la poesía, el teatro, el arte de la declamación, ¿de acuerdo? Y eso ya los griegos eran expertos y los romanos, ¿eh? Bueno, pues igual que te enamoras, y pones toda la carne en el asador para que la comunicación sea muy clara y ese hombre se dé cuenta que te gusta y ese hombre además es muy claro y te dice pues todo, que tú le gustas y te lo dice con el cuerpo, te lo dice con las palabras, te lo dice con los regalos, te lo dice con la presencia, te lo dice llamándote cada día, ¿no? Entonces, pues esos elementos clave de la comunicación asertiva son los mismos que los del amor, iguales. La claridad, expresar ideas de manera clara, directa, evitando ambigüedades. ¿Qué es lo que pasa en el amor? Pues en el amor lo mismo. En el amor no vas a engañar a una mujer que quieres que se enamore de ti. Es un contrasentido y va contra natura. ¿Y qué hace la gente? Engañarse a sí misma y a los demás. La gente engaña, va contra natura. Va contra las leyes del amor. Eso no es amor, eso es un juego de poder. Después, respeto. Reconocer los derechos y opiniones del interlocutor, incluso si difieren. Claro, tú no saltas a la primera y le das la contraria, tú dialogas. Es un diálogo. Es un diálogo. Y si tú escuchas más, porque te toca a ti escuchar más en ese momento y haces la escucha activa, eso es amor, eso es ponerle ahí elementos claves a la comunicación asertiva con amor. Y eres asertiva porque estás escuchando. El problema con un narcisista o una mujer tóxica es que tú le tienes que escuchar siempre, pero cuando llega tu turno de explicar cualquier cosita, la que sea, o explicarle todo lo que te pasa, de lo que tú quieras contarle, pues ella ya no está. Ya se fue de la conversación, se fue, se evadió. No hace falta que se haya ido directamente, es que a lo mejor pues se ha levantado, ha ido por pan, ha ido a comprar, está haciendo una tortilla o simplemente te está hablando y dices, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, mira el partido! Espera, que voy a poner el partido del Barça, de baloncesto, o del Real Madrid. Y tú dices, wow, ¿no? Esta chica, o este hombre. Entonces el respeto es el que te permite esperarte y reconocer los derechos y opiniones del interlocutor, incluso si difieren. Honestidad. Ser sincero al comunicar pensamientos y sentimientos, construyendo la confianza, pues refuerza la honestidad. ¿Y qué es el amor? Lo mismo. Ser sincera al comunicar pensamientos y sentimientos, construyendo confianza. Si te das cuenta, el amor no puede ir por un lado, la palabra por otro, la emoción por el otro y la gesticulación por otra. No, porque aquí entonces no hay congruencia e integridad. El amor y el amor propio, el amor verdadero, es integridad propia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tú transmites. O sea, el lenguaje no viene antes que el pensamiento. Primero viene el análisis de pensamiento, viene el autoconocimiento y a partir de ahí te expresas. Por eso veo que las personas que me escribís, pues, y que charlamos, ¿verdad? Siempre desde que, pues siempre veo y siempre noto y en sociedad y en mi vida en general, que las personas son turbias, ¿sí? Al hablar. ¿Por qué? No están seguras de sí mismas. Y hay personas empáticas que al hablar les cuesta mucho y eso se ejercita. Y hay otras personas que es que son malvadas y entonces no hablan con claridad porque precisamente le están engañando. Y esto es lo que hay que saber diferenciar. El que engaña del que es tímido o tiene, de momento tiene esa falta de gestión emocional, porque cuando tú gestionas emocionalmente eres capaz de hablar más claro. Igual que detectas las aberraciones del narcisista y dices, que esto es una técnica de manipulación que me ha aplicado que se llama hovering. Esto es una disonancia cognitiva. Aquello es vínculo traumático. Aquello es síndrome de estrés postraumático. Aquello es un síntoma. Del estrés. Muy bien, muy bien. Y, ¿sabes? Entonces, adicción emocional. Mentiras narcisistas. Esa es muy sencilla. Quiero decir
Indefensión aprendida, ¿no? Entonces tú ya empiezas a ponerle nombre y etiquetas. ¿Por qué? Porque te has autoconocido y te has formado, ¿eh? Como digo siempre en mis libros, ¿no? Que es muy importante ponerle nombre, pero sobre todo orden en qué ha pasado aquí. Que por eso yo os narro y os expreso capítulo a capítulo, pues el paso a paso de cuál ha sido esa adicción emocional, cuál ha sido el ciclo, y además es que es la Biblia, vamos, es que es la Biblia, es que no os vais a perder. Y en estos podcasts no os vais a perder, ¿de acuerdo? No os vais a perder. ¿Por qué? Porque esto os sirve muchísimo para vuestra vida personal. Que mucho más allá de la necesidad de un psicólogo, está la necesidad de verlo claro tú, de verlo claro, de comprenderlo, de entenderlo. Y para entender, pues debe haber una comunicación eficaz, clara, para que te quede claro y cariñosa, porque no se trata de hablar y ser fría, sino hablar y comunicar y llegar y conectar al corazón de las personas. Y empatía, pues ya está, comprender las emociones y perspectivas del otro, promoviendo la conexión emocional, lo que se trata de comunicar. Cuando comunicamos no es una comunicación en plan, mira, cuando conoces a un chico por internet, ¿no? Hablas un rato en la plataforma y él te dice, oye, mira, que a mí no me gusta hablar ni por WhatsApp, ni me gusta hablar por la plataforma, yo prefiero ahora que nos veamos, como estamos en la misma ciudad, o que nos veamos el sábado que viene, nos vayamos al Plaza Mayor aquí en Málaga, o nos vamos al centro, comemos por el centro una paella y entonces charlamos, nos conocemos y nos los pasamos bien. Bueno, ese plan está muy bien. Pues claro, es muy importante hablar en directo, porque en directo los elementos claves de la comunicación asertiva, si te da un poquito de miedo, aquí en este podcast se te van a quitar todos los miedos al escucharme a mí, ¿verdad? Porque se aprende muchísimo del ejemplo y tú como vas a saber a expresarte en estos temas y saber cuándo te están manipulando, es que vas a ganar por todas partes, porque vas a ganar seguridad, vas a ganar convicción, porque a veces la seguridad viene de que te lo hayan explicado bien y entonces tú ya estás convencida de lo que has aprendido y ya no se te olvida. Es más, lo comunicas, lo expresas porque lo sabes. Lo comunicas y lo expresas porque sabes comunicarlo, porque ya te nace de dentro, ya está implantado dentro. Por eso, una persona que ha sido abusada emocionalmente, lo que le nace de dentro es explicar todo el daño emocional que le hace otra persona. Pero cuando se da cuenta en su interior que ya ese daño pasó, que se ha dado cuenta y dice, oye, ¿yo por qué le dedico tanto tiempo a esta persona tóxica? Yo ya no le dedico ni un segundo más, que me voy a morir y voy a ir al entierro de mi propio entierro, y la persona tóxica dentro de mi cerebro cuando tenga 90 años, de eso nada. ¿De acuerdo? Y ya tú te vas dando cuenta y dices, y entonces lo bonito de la empatía y de la asertividad con los demás es que llega un momento que tú, como lo tienes claro, también te hablas muy claro a ti misma y a ti mismo, sin anestesia. Y entonces eso es muy bueno para detectar narcisistas, psicópatas y personas tóxicas que manipulan. Porque como eres tan extraordinariamente empática, honesta y te respetas y te das claridad mental, pues entonces cuando te llega la confusión narcisista, la duda narcisista, disonancia narcisista, incertidumbre narcisista o duda narcisista, es que no llega. Es imposible. Por eso os digo que a base de escucharme en estos podcasts o el podcast que verdaderamente os haya llenado, escucharlo otra vez y decir, oye, pues Bárbara, llevabas razón, vale, pero es que ya va a ser tuyo el podcast, o sea, lo vas a explicar tú. A poco que me escuches y conectes conmigo y conectemos, es que va a ser muy fácil para ti decir, hola, pues sí es verdad. Y además con lo que te pueden enseñar otras personas de otros canales que te puedas ir nutriendo y formándote lógicamente, y de psicólogos y de otros, y si no, pídeme información y yo pues gustosamente te la envío, ¿de acuerdo? Y si no, te la dejo en un comentario, y me dices, Bárbara, pues ¿qué te parece? Oye, pues yo creo que para ese tema, mírate los vídeos de esta persona, o mírate los vídeos, o mírate este vídeo en concreto de esta persona, ¿no? Y yo pues te puedo ayudar ahí
porque es que para mí es sencillo verlo, ¿sí? Y 3, ¿cómo hablar asertivamente? Claro, este sería ya el tercer punto después de analizar. En primer lugar, cuál es que la asertividad es la base de las comunicaciones saludables entre personas y las relaciones de pareja y en el trabajo. En segundo lugar, que los elementos claves de la comunicación asertiva hemos dicho que es la claridad, el respeto, la honestidad y la empatía, cosa que brilla por su ausencia en las empresas y en la calle en general, ¿eh? Pero bueno, ya os digo, habrá empresas éticas que sí la mantengan, aunque hay una gran mayoría que no mantiene la claridad entre el equipo. Por eso es muy importante la comunicación clara dentro de una empresa. Luego, el respeto y el respeto a los límites. Es muy importante cultivar el respeto. La honestidad es muy importante, que tú seas muy honesta contigo misma y mismo para que luego no haya nada ni nadie que pueda agredirte esa honestidad. Porque si ya para honesta estás tú, no necesitas ni las críticas de nadie. Por eso cuando te critica una narcisista, no, mira, de ese tema dejamos de hablar, ¿sabes? Porque es que de ese tema ni a ti te interesa ni a ti te importa. Y entonces, si es el tema, por ejemplo, de un marido, ¿no? Pues si es el tema de mi marido, por favor, vamos a dejar el tema ahí. Si es el tema de un familiar, por favor, vamos a dejar el tema ahí. ¿Por qué? Porque tú hablas desde tu propia claridad mental, desde tus valores y principios, después de haber evaluado, analizado y, ¿cómo se dice? Haber interiorizado quién eres tú, haberle puesto a tus ideas claridad y así pues te es más fácil expresarte, te es más fácil comunicarte con las personas. Y la persona que te elija como pareja, que no sea tóxica, pues va a entender tu manera de expresarte, va a entender tu manera de ser y va a entender tus razones o no, pero va a entender que según tú, como tú te expresas, así hablas asertivamente, pues así ella coge el mensaje o él. ¿Cómo hablar asertivamente? Pues importante el tono, la postura, el lenguaje no verbal y evitar las generalizaciones. A veces hay que generalizar, pero lo que quiere decir es que hay que ser concreta. Hay que concretizar a la idea, ¿no? Y desarrollar la idea según se está expresando. El tono y la postura, pues utiliza un tono de voz firme pero tranquilo, acompañado de posturas abiertas pero receptivas. Es decir, honestamente. Te comunicas honestamente y te mantienes en la honestidad. Ahora, no pretendas convencer desde la honestidad fingida, porque, bueno, lo puedes intentar, pero ya os digo yo que no llega a ninguna parte. No llega. Después, el lenguaje no verbal. La expresión facial y el lenguaje corporal refuerzan el mensaje transmitiendo coherencia y sinceridad. Luego, evitar generalizaciones. Ser específico al pensar pensamientos y al expresarlos y sentimientos para evitar malentendidos. Cuanto más confundida estás, más aprovecha el narcisista y la narcisista. Cuanto más escuchas estos podcasts, menos confundida estás. Más haces contacto cero y por lo tanto más te alejas, más distancia le pones, más alejamiento. Y entonces esa persona te depreda menos. Es además matemático. Y ya llegará un momento que sí, tú dirás, bueno, pero Bárbara, ¿qué hago si me tiene envidia, si me tiene inquina, si me tiene ojeriza? Pues mira, no puedes hacer nada. Sí, ¿no? Pero a lo mejor se puede hacer algo. Pues no se puede hacer nada porque tú no puedes controlar la envidia que el narcisista te tiene o la narcisista, porque como la tiene hacia todo el mundo que considera mejor que él o ella, pues entonces ahí tú no tienes poder de acción, poder de reparación. Y entonces pues tranquila, no pasa nada. Y tranquilo. Lo importante es que tú estés en el foco contigo mismo y misma. Eso es lo más importante.